10. Creo con Luis López Méndez que el nivel general de la inteligencia y aptitudes del pueblo venezolano es por lo menos igual que el de la inteligencia de los neocolombianos. ¿Qué pasa ahí? No. Ya entraste en el equipo, ¿no? Sin embargo, parece que hubiera en Colombia un mayor sentido de asimilación de la historia y que tuvieran nuestros vecinos mayor comprensión para crear valores nacionales. La más elocuente lección al respecto me la dieron las numerosas estatuas y bultos que decoran parques, plazas y plazuelas de las distintas ciudades de Colombia. Para el colombiano, el muerto parece deshumanizarse, a fin de que se vea solo en la ejemplaridad de sus grandes hechos. Los vicios y los defectos se van con él a la tumba, como expresión de lo corruptible que perece. A la historia interesa apenas el valor creador de las vidas. Pueden por ello estar pareados los difuntos, así sus actos de vivos se hubieran contradicho abiertamente. Y si el muerto no tuviese aún los contornos requeridos para su transformación en figura nacional, el homenaje que le rinde en comparsa, en aplausos, la falla del conjunto. Tomás Cipriano Mosquera fue el caudillo de la gran revolución que en Río Negro hizo de Colombia un tablero movedizo de autonomías. Rafael Núñez, liberal antiguo, desairado más... Uy, ¿qué pasó? Rafael Núñez, liberal antiguo, desairado más tarde por aquel, fue el artífice con Miguel Antonio Caro de la Constitución que en 1886 redujo a Estado unitario la compleja y desilvanada Federación Colombiana. Uno y otro, Mosquera y Núñez, solemnes en los respectivos vaciados de bronce, guardan las opuestas entradas del Capitolio de Bogotá. Uno y otro se ignoran en su nueva vida de inmortales. Podrían decirse que se dan la espalda, pero ambos están de pie, sobre los severos pedestales donde se expresa el homenaje que les rinde la patria en actitud de cuidar la integridad histórica de Colombia. Y como no es este, y como no es este el único ejemplo de convivencia póstuma de los valores antiguos en plazas y rincones, vemos honradas las figuras más contradictorias. Miguel Antonio Caro, Rafael Uribe Uribe, Benjamín Herrera, Julio Arboleda. Las futuras generaciones seguramente miren, en sitios tal vez vecinos, los bronces de Darío Chandía y de Laureano Gómez. Como contraste venezolano, esta actitud comprensiva de los colombianos, tanto más laudable cuanto es el sustrato social del país vecino, cuanto más laudable, perdón, tanto más laudable cuanto en el sustrato social del país vecino se mueve una barbarie destructiva que supera la nuestra. En Caracas no se ha podido honrar aún la vigorosa memoria de Guzmán Blanco, disímil y falto de lógica en muchos de sus actos, pero de balance favorable para los intereses del país. No se ha logrado ni trasladar sus cenizas al panteón. Expatriado aún por los odios de la política, diríase que duerme su exilio en el cementerio de Paz. Lejos de crear y de completar símbolos, nosotros aplicamos la crítica negativa a nuestros hombres. Y más nos place saber que un compatriota ha fracasado que escuchar una palma para sus bien logrados éxitos. Nuestro egoísmo nos lleva a sentir como favorable a nuestra carrera pública el descrédito de los venezolanos de ayer y de hoy. Nos cuesta honrar a los otros. Apenas cuando la política del momento influyó para el homenaje oportunista, fueron erigidas estatuas a Antonio Locadio Guzmán, a Ezequiel Zamora y a Juan Crisóstomo Falcón. Los monagas y páez con bronces en Caracas son mirados no por jefes de partido, sino como padres de la independencia. Si la demagogia y el oportunismo han reclamado homenajes, se ha procedido en cambio a concederlos a toda prisa. Por eso Guzmán Blanco tuvo estatuas en vida y a Gómez se ofrecieron monumentos destruidos por las turbas una vez muerto. A Leoncio Martínez le otorgó el llamado Partido del Pueblo, honores ayer negados a Andrés Bello. En 1945 se opusieron los maestros a festejar como suyo como día suyo el aniversario del grande humanista.
el cual antepusieron como preferible, al cual antepusieron como preferible la fecha reciente de instalación del gremio de profesionales de la enseñanza primaria y secundaria. A don Cristóbal Mendoza, primer ejercitante de nuestra Suprema Magistratura Independiente, se pensó en 1939 erigir una estatua en la Plaza Caraqueña como signo promisorio de la civilidad que dio forma a la Primera República. Y tal propósito chocó contra... Ay, Dios, esos niños me van a dar un infarto. Y tal propósito chocó contra intereses de tipo cantonalista que cobraban a Mendoza su orientación serrana. Aquí viene la nota número 7, que la voy a leer. El desdén para honrar a nuestros grandes valores culturales y presentarlos al pueblo como luminosos arquetipos contrasta con la precipitación puesta en juego para rendir parias a personas aún de méritos comunes. Si para el caso se mueven circunstancias, se le daño interés. Con ello se rompe la lógica de las categorías y se hace inválida la justicia. Basta, por ejemplo, ver la facilidad con que se da el nombre de muertos medio sepultos y aún de gente en su entero pellejo a establecimientos y centros de enseñanza, mientras duerme en el rincón del olvido la memoria de esclarecidos constructores de la nacionalidad. Eso, William Lara, que fue presidente de la Asamblea Nacional en 2002, 2002 y 2000, los periodos 2002-2003, pues fue ministro Chávez. A él siempre, cuando fue presidente de la Asamblea, le llegaban correspondencias donde, donde la gente le proponía, vamos a ponerle su nombre a la plaza tal, vamos a ponerle su nombre a la copa tal, de los niñitos que van a presentar, van a hacer un partido de fútbol y van a ponerle copa, no, a mí no me estén poniendo eso. A mí no me, mientras yo viva mi nombre no se lo pongan en nada. Porque bueno, no sabemos lo que puede pasar, siempre decía eso ese señor. Ahorita el fondo editorial de la Asamblea Nacional del 2024 se llama William Lara. En todo ello, la reflexión creadora queda sustituida por el ímpetu de nuestro tropicalismo sentimental. Hasta en el área de la cultura somos siempre el país de las corazonas. Termina la nota. Ajá. Aún los más distinguidos guerreros, o sea, vuelvo al texto principal, aún los más distinguidos guerreros y hombres civiles de nuestra vida republicana no han sido vistos en función nacional, sino en trance de servidores del gobierno particular. Bueno, cabe señalar que William Lara murió el año 2010. Le pusieron su nombre al fondo editorial de la Asamblea de manera pública. Aún los más distinguidos guerreros y hombres civiles de nuestra vida republicana no han sido vistos en función nacional, sino en trance de servidores del gobierno particular. Sublete igual figuras austeras de la época heroica centran la ubicación parcelaria que deriva del papel jugado en la política de partido. Si hay pereza para la justicia, mayor abandono y responsabilidad se aumenta cuando se piensa que aquella no es acto aislado para que los compromisos. Honrar a los hombres que por medio de la conformación de personas y creadores o por la aportación de ideas que sirvieron al progreso moral o material del país, forjaron nuestra historia, es mantener en vigencia para la continuidad de la acción el mérito de las obras y la amplitud de los pensamientos históricos. Es sumar símbolos al patrimonio moral de la nación. Aún más, el respeto popular de Colombia hacia sus grandes hombres vivos contrasta también con la delictuosa indiferencia que el hombre venezolano tiene para sus máximas figuras representativas. En Bogotá, aún limpiabotas y pacotilleros ignorantes se inclinan orgullosos al paso del maestro sanitano. Valiosos liberales saludan con respeto a Laureano Gómez. Furibundos chulavistas se descubren ante Eduardo Santos. En Caracas, recientemente, la insolencia y el chofer de plaza provocó que un idiota agente de seguridad pública condujese al cuartel de policía
historia, entre palabras soeces, al maestro Key Ayala. La humanidad física y la dimensión de méritos de Francisco José Duarte son desconocidos por más del 99% de los caraqueños, con quienes a diario tropieza el sabio matemático. Las primerísimas esposas de los presidentes Miguel y López Contreras fueron ultrajadas por las fuerzas redentoras de los niños. Esta crisis es más de estudiarse y de ponerle remedio que la crisis literaria que inquieta a nuestro ilustre Burlardiere. ¿Acaso aquella ayude a explicar la otra? Si pensamos que al pueblo no se le ha enseñado a estimar el valor de los hombres que velan por su cultura y labran su tradición intelectual. Mira, están llamando a alguien aquí al celular. No sé si es el tuyo o el tuyo. De lo contrario, aquellos sectores clamantes, porque se les muestran signos orientadores, ven con sorpresa cómo los hombres llamados a proponer caminos de altura se destrozan entre sí, en alarde enfermizo de exhibir vicios y defectos como el solo sustantivo válido de la sociedad. Diríase que nuestro público padeciera de sarcofagia moral y que para saciarla los escritores le ofrecieran cadáveres por alimento literario. Todo ello sucede en razón de no haber alcanzado la conciencia venezolana, las estructuras ideales que le permitan una síntesis capaz de servir a manera de tabla de valores para fijar metas a las acciones del pueblo, a causa de ello dispersas y de menguado fruto. No ha asimilado el país el pro y el contra de los acontecimientos, felices o funestos, que realizaron los hombres antiguos y por tal razón carece de elementos críticos para su juicio. En verdad, en verdad la historia no ha realizado entre nosotros su verdadera función de cultura y el pueblo vive aún en la linde mágica de la liturgia de efemérides. Falta pollito.